finalmente la decisión fue comunicada desde la Cancillería, la reforzó el presidente Sebastián Piñera, señalando que nos quedamos fuera del Pacto Migratorio de Naciones Unidas, pese a la discusión que se formó en las últimas semanas, y lo que va a hacer Chile es abstenerse, ir a esa figura. Y el presidente vuelve a reiterar que Chile no quería quedar de alguna manera casado con una firma internacional que lo podía llevar incluso a tribunales intercontinentales, en fin. Estamos en Clever con Rodolfo Noriega, él es parte de la Coordinadora de Migrantes Chile, de hecho es su secretario general, y queremos hablar justamente de la mirada que hay desde los migrantes a lo que está pasando hoy día en nuestro país. Rodolfo, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación acá. Expectando como todos lo que ha sido el colorario de una novela bastante trágica, trágica y cómica. En realidad el gobierno ha tenido una postura tan dual que... ¿En qué sentido dual? El gobierno reafirma categóricamente que su objetivo es mantener o dar plena seguridad a lo que es la soberanía del Estado. Y el único tratado internacional, la única norma internacional que se refiere en estos términos y específicamente con el tema de la soberanía del Estado para regular las migraciones, la entrada, la salida, el tratamiento de irregulares o irregulares, es el Pacto Mundial. O sea, no es que esto dé cuenta de lo contrario. Ellos han dicho y han generado todo un discurso diciendo que el pacto afecta a la seguridad del Estado, a la soberanía del Estado, y esta es la única norma que tenían para poder reafirmar. Por eso esto es una especie de ironía, ¿no? Teniendo la herramienta que les puede reafirmar su política migratoria, ellas la desechan. O sea, no es que el movimiento migrante a nivel internacional, no solamente las organizaciones como la de la Coordinadora, aplaudan el Pacto Mundial. O sea, de hecho, las críticas que se hizo en la reunión que tuvimos en noviembre, tuvimos la Asamblea Internacional de Migrantes que se realizó en México, hacíamos una crítica muy fuerte a lo que era el pacto. Porque es muy débil. Precisamente porque no tenía carácter vinculante, precisamente porque además no reafirmaba la superioridad del derecho a migrar sobre el tema de la soberanía del Estado y hacía lo contrario, entre otras cosas, y Piñera viene a no firmarlo precisamente por lo contrario. En realidad yo creo que lo que ellos han reafirmado es un discurso más de fondo. Esto de negar el derecho a la migración no es que nieguen en blanco, no, yo no reconozco el derecho a la migración, es avalar la política antimigrante, racista y xenófoba del gobierno, avalar las violaciones a los derechos humanos. Cuando dijo esto Villa, lo reiteró Villa, yo me imaginaba nuevamente el escenario en el aeropuerto con 40 o 50 haitianos tirados y que la policía sin ninguna razón los tenía tirados ahí por días. El caso de Clever que estuvo un mes y medio estuvimos peleando en tribunales para que pudiera ingresar al país. Esa arbitrariedad es la que posibilita este discurso y esta actitud. El gobierno lo que ha hecho es develar, sacarse la careta y mostrarse tal cual es. Además, ahora, perdón, sí. Rodolfo, y aquí hay un tema bien delicado, porque usted dice algo que es cierto, que es la posición que hay hoy día de los que administran el Estado, o sea, el gobierno de Sebastián Piñera, respecto a la migración, y creo que usted ha sido bien claro en apuntarlo. Pero, ¿qué hay de fondo con este discurso? Y se lo pregunto por una posición ideológica de fondo que puede existir, pero también da la sensación que hay un cierto oportunismo en el discurso cuando se refiere el gobierno a la migración, porque es hoy día, después de todas las últimas semanas, digamos, donde no tiene las cifras económicas que prometió, donde vino el caso Catrillanca y le desarmó una cierta propuesta que tenía de un discurso político para la Araucanía, donde tiene la escoba con carabineros, con el ejército, donde, bueno, se van sumando problemas para el gobierno de Sebastián Piñera, y aparece como que la migración es hoy día algo que le puede elevar en las encuestas. Yo sé que es súper duro decirlo, sobre todo usted, que es una persona refugiada, migrante, por esta sensación de miedo que existe en Chile, de no entender la migración. Entonces, ¿cuánto hay de ideológico? Uno entiende que sí, pero ¿cuánto también de oportunismo en el gobierno en tomar la bandera antimigrante en ciertos momentos? Yo creo que definitivamente aquí hay dos cosas en las que coincido plenamente. Uno, que se está instrumentalizando el discurso del miedo, se está haciendo política con el miedo. ¿Por qué? Porque este gobierno ha sido un fracaso rotundo.
en todo orden de cosas. Y lo que está tratando de hacer es apagar o tratar de apagar los incendios con algún tipo de chorro de agua que vendría a ser, entre otras cosas, el tema migrante. Porque hay otras cosas, o sea, la creación del Ministerio de las Culturas, de la Ciencia, en estos momentos, en realidad es una cosa que no nos imaginábamos, sorprendió a muchos. Y el tema de los migrantes, el tema usado reiteradamente para apagar todo tipo de incendio social, en realidad es parte de lo que dice Piñera, ¿no? O sea, el presidente Piñera ha dicho, bienvenidos los migrantes, yo le creo, porque le servimos para todo. Le servimos estando irregular, le servimos para lavarse la cara, para tomarse la foto con un niño que viene de Venezuela y decir que es humanitario, frente a los miles de venezolanos que no pueden regularizar su residencia acá en el país. En realidad le sirve para cualquier discurso, incluso para el tema económico, porque si nosotros somos medios suspicaces como yo, medios malintencionados como yo, porque eso me dicen así, que soy malintencionado, en términos económicos mantener 150.000 trabajadores inmigrantes irregulares significa no reflejar lo que son los costos de la producción de la pequeña y mediana economía, y eso de ahí tiene un efecto económico en un momento que hay una ralentización mayor de la economía. Entonces los migrantes somos esa especie de recurso mediático para cualquier tipo de situación, y yo creo que la política del miedo es la política con la que ellos pretenden seguir gobernando, porque la ciudadanía y los portuarios y todo el mundo se está dando cuenta. No solamente está el caso Catrillanca, está el conflicto con los trabajadores del Estado, estaba el tema de las parvularias, donde las golpearon salvajemente en la calle sin ningún motivo. En realidad, ellos tiraron para el tema del Pacto Mundial en ese momento. Ahora, nunca esperaron una respuesta como la que ha dado la ciudadanía, de que el 80% reconoce el derecho a migrar, porque en realidad desconocer eso es desconocer los derechos humanos que sufre Chile. Sí, y es muy interesante cuando usted lo dice de esta manera. A mí me llega a dar escalofrío porque es cierto, la política de la instrumentalización del miedo, de todo tipo de miedo, en una sociedad que además tiene muchos miedos propios, a perder la pega, a enfermarse gravemente porque no tenemos salud, porque los sueldos no son de buena calidad, en fin. Y es bueno en esta conversación a propósito de los miedos instalarse estas cosas sobre la mesa que pareciera que no se saben. El último censo habla de 4,4% de migrantes en Chile. Si vamos a otros países, y algunos no tan lejanos, hay 11, 15, hasta 23% en algunos países de Europa de migrantes. O sea, estamos bien lejos a fenómenos que efectivamente provocan un impacto mayor. Entonces hay una sobre representación de temas migrantes. Y de repente lo relaciono con lo que ha pasado históricamente con otras áreas. Por ejemplo, ¿cuánto se ha utilizado o instrumentalizado el temor a la delincuencia? Políticamente también, a propósito de las cifras reales y las cifras estimadas. En fin, yo creo que eso es muy bueno. Y lo otro que es muy interesante, sobre todo para este debate de fondo, es qué es lo que provoca la migración. Y es que si lo llevamos a algo que es muy usual en Chile, que es economizar todo ponerlo en cifras de plata, porque pareciera que ese fuera el único discurso político, si lo ponemos rudamente solo en plata, hoy día lo que los migrantes dejan como ganancia para el Estado de Chile es muchísimo más que lo que el Estado de Chile gasta por cada uno de los migrantes. Solo para poner ese dato rudo, duro, económico, de base, para ir sacando estos temores que tenemos en la cabeza. Y Rodolfo, y en ese mismo sentido, si pudiéramos avanzar en el país como para ir despejando realidades de mitos, ir sacándonos el miedo a la cabeza, ir entendiendo el fenómeno migrante también. ¿Cuánto cree usted o por dónde debería ir una legislación que se haga cargo de estas variantes, de los mitos, los miedos instalados, de una mucho mejor relación país en general? Porque la gente que migra, usted por ejemplo lleva 23 años en Chile, usted ya es chileno, o sea, en el sentido que se instala acá y tiene familia acá. Entonces, ¿cuál debería ser una legislación apropiada? Y se lo pregunto a usted que ya lleva tanto tiempo en Chile. Yo creo que lo que hay que decirle a todo el mundo es un tema de base. Y eso conversaba con una
con una chica estudiante de periodismo hace unos momentos, eso de si Chile está preparado o no para recibir inmigrantes. Yo le decía, no hay ningún curso de formación de un país, ni un estándar que nos diga, este país está preparado y este no, que tenemos que tener economía como Hong Kong para poder recibir migrantes. No existe. Eso es una cosa que es una fantasía que se está creando. Hay realidades. Los flujos migratorios son flujos que van en la línea del movimiento internacional, de la economía, de la realidad. Nos espera el cambio climático, donde casi 40 millones solamente en el continente sudamericano se van a desplazar por efecto del cambio climático, sí. El impacto en la agricultura, el impacto económico que va a tener eso, va a desplazar gente internamente. ¿Cómo nos podemos preparar para ese escenario? Porque si nosotros legislamos hoy día, si el país legisla hoy día para la coyuntura, pierde la perspectiva, o sea, el efecto va a ser de acá unos 10 o 20 años. Entonces, ¿cómo nos podemos preparar? Si hay dos medidas, tener una política proteccionista, que es establecer más murallas, más muros, más dificultades, basándose en la capacidad supuesta del Estado de controlar los flujos migratorios, o tener una política que regule ya la presencia del flujo propiamente tal, que la administre, que la gobierne, que la cogobierne con los sectores populares del país. Esas son las dos grandes opciones. ¿Y qué es el efecto de la primera? El efecto de la primera es muy puntual. O sea, medidas como poner visa consular a los haitianos significa contener el flujo regular de haitianos. En el corto plazo tiene ese efecto. En el mediano plazo, ¿cuál va a ser el efecto? Cuando haya la tendencia inversa a que las familias se reunifiquen, a que pase lo que pasa con el tema de las visas consulares en otros lugares, donde se compren, la gente va a buscar cualquier mecanismo para sortear esa barrera. Y la va a sortear. El agua no se puede contener. Cuando hay una pendiente, cae y busca un surco. Los flujos migratorios, Chile no los puede contener. No hay ningún país en el mundo que por sí solo pueda contener los flujos. Estados Unidos, con todos los muros que han habido y que van a haber, supuestamente no puede contener los movimientos migrantes. Tuvo que emplazar Trump a México y a todos los países y prácticamente amenazarlos para que pudieran contener la caravana migrante. Y hay más de 10 millones de inmigrantes irregulares allá. Lo mismo sucede en Europa. Europa tiene una contención natural que es el Mediterráneo y ahí hay un cementerio. Entonces, Chile por sí solo no puede contener los flujos. Entonces, la perspectiva es que entender que la migración es un movimiento más complejo, que un país solo no lo puede asumir, y el pacto decía eso. En ese sentido, tenemos que avanzar hacia una legislación que comprenda eso, que regule, que administre, que gobierne, cogobierne con la ciudadanía el tema de la presencia de los migrantes en el país. Pero es una cuestión que creo que este gobierno tiene voluntad de hacerlo. Rodolfo Noriega, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ustedes, un gusto. Recuerden www.diarioclever.cl y te puedes suscribir además al canal de YouTube de Diario Clever para seguirnos.